Hola, buenos días. Mi nombre es Andrés Felipe Mora. Entonces les voy a mostrar el detalle de un Excel que programé para un querido amigo que genera eh, horarios para colegios o universidades mediante una macro que programé. Entonces empecemos. Cierro una ventana como de bienvenida, le damos siguiente. Entonces, todas las celdas que tienen fondo gris son los datos de entrada para poder generar el horario. Entonces vamos a empezar por estas que estoy seleccionando. Aquí vamos a digitar el grado que queremos programar. Por ejemplo, pueden cambiar el nombre que deseen. Yo tengo estos disponibles más transición de primero a 11, por ejemplo. La siguiente columna vamos a digitar el número de cursos que hay por cada uno de los grados. En este ejemplo puntual voy a dejar en 0 todas estas filas y voy a decir que quiero que programe un sexto, 2 séptimos, un octavo, un noveno, un décimo y 2 onces. En estas dos celdas vamos a programar el valor de la intensidad horaria semanal máxima por cada docente. En este caso coloqué 22 y que sean máximo 3 horas extras semanales por docente, es decir, que vamos a configurar de que en ningún caso ningún docente tenga más de 25 horas asignadas semanalmente. Siguiente a eso, vamos a revisar estas dos celdas. Son como avisos que están programados para colocar la cantidad de docentes que queremos programar. En este caso me está diciendo que 8 es la cantidad mínima de docentes que se necesitarían para poder dictarle clase a estos 8 cursos que estoy programando. Si yo le cambio aquí, por ejemplo, si quiero que también vamos a dictar de primero a quinto, le coloco un 1, pues me dice que mínimo necesito 13 docentes para hacer ese horario. Y este número me dice que 11 docentes mínimo son los necesarios para la cantidad de horas que estoy programando. Es decir, ahorita miramos al detalle de este, pero aquí yo voy a programar curso a curso cuántas horas diarias quiero asignar en el horario. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. A partir de cómo yo configure esta matriz, por ponerles un ejemplo, si me suman 500 horas en total, entre todos los grados, entre todos los cursos, entonces, si tengo 500 horas y máximo son 25 horas semanales por docente, si yo hago esa división simple me dice que necesitaría 20 docentes para que en ningún caso ningún docente exceda las 25 horas que estoy configurando acá. Entonces básicamente este número de acá es esa división. En este caso me está diciendo que necesito 11 docentes para que en ningún caso algún docente tenga más de 25 horas semanales. En este caso entonces vamos a escribir 11 acá. Podría escribir 12 o 13 sin ningún problema. Lo que va a pasar es que la intensidad horaria de cada profesor pues va a disminuir porque son el mismo número de cantidad de horas pero dividido entre más docentes. Pero en ninguno de los casos esto que coloquemos acá puede ser menor a este o menor a este. Entonces vamos a dejar 11. La siguiente hoja es para configurar como el rango de horas que quiero ver en mi horario. Entonces en cualquiera de los días hay espacio para configurar 14 horas, como 14 clases, en donde yo simplemente digito el rango de horas en cada una de las clases. La siguiente hoja, entonces en las filas voy a encontrar los días de lunes a sábado hasta acá, y para cada uno de los días voy a encontrar las 14 horas disponibles para configurar materias. Y en las columnas vamos a encontrar entonces nuestros grados
que configuramos en la primera hoja. Y como estamos en este ejemplo que solo vamos a hacer materias de sexto a 11, entonces vamos a llenar de sí en donde sí queremos clase. Entonces esto generalmente está vacío. Yo podría entonces colocar, no, pues de sexto a noveno también quiero clases 7 horas el lunes, y por ejemplo acá sí quiero que sea el martes y solo quiero 6 horas para sexto a noveno y 8 horas de décimo a 11. Todo esto es libre de programar como se quiera, solo es diligenciar con la palabra sí en la casilla que quiero programar una clase. En la siguiente hoja entonces vamos a escribir el 100% de las asignaturas que se va a dictar en el horario. En este caso pues ya tenemos unas diligenciadas. Si queremos incluir otra, no importa el orden, lo podemos colocar acá y tenemos espacio hasta tener 35 asignaturas diferentes. A la derecha entonces vamos a diligenciar con números la cantidad de horas que queremos por cada uno de los grados, por cada una de las materias. Entonces veámoslo con un ejemplo. Administración y legislación, yo solo quiero que décimos y onces vean 1 hora a la semana. La siguiente, artística, quiero que de sextos a 11 vean 1 hora a la semana. Y así analizo cada una de mis asignaturas y diligencio la cantidad de horas que quiero que se dicten a la semana de cada uno de los grados. Es importante entonces verificar que la cantidad de horas que yo digito acá sean congruentes con lo que configuramos en esta hoja. Entonces voy a seleccionar acá todos los sí que incluimos, y aquí dan 194 horas que queremos asignar en el horario. Y después de que yo llene esta matriz a conciencia, yo sumo acá y nos coincide las mismas 194. Entonces eso es lo que debe como estar coordinado. Sin embargo, acá hay una fila de verificación en donde toda debe estar en 0, que hace esa operación grado a grado, que esté asignándose la misma cantidad de horas en las asignaturas y las mismas cantidades de horas semanales acá. Por ejemplo, entonces, si yo talento humano colocar aquí 1 hora adicional, ¿eso qué me quiere decir? Que en esta matriz de asignaturas y grados le estoy asignando 31 horas semanales a sexto, 31 horas semanales a séptimos, así hasta 11. Pero este 30 me dice que solo le asigné 30 horas a sexto en esta hoja. Si yo cuento solo sexto con todo lo que llené con sí, me dice 30. Entonces si yo le aumenté 1 hora porque quiero que talento humano se dicte, debería entonces analizar en esta hoja incluirlo. Entonces digamos, bueno, entonces para que sean 31 horas semanales para sexto, le incluyo un sí acá. Y aquí vemos que el -1 que estaba acá desaparece, o sea que ya esta columna es congruente a esta columna. Entonces voy a volverme. Listo, entonces verificamos que esto está en 0, apenas diligenciemos estos datos de entrada. Siguiente, tenemos esta tabla. En esta tabla básicamente están las materias que ya configuramos en la hoja anterior, pero tenemos que asignarle una priorización. Básicamente, ¿esto para qué es? Para que el Excel ahorita entienda en qué orden va a asignar los profesores, los docentes. Entonces vamos a mirar puntualmente uno. Yo le escribí el número 1 a frente de física porque quiero que de primero me asigne física. Después quiero que asigne matemáticas. Y después quiero que asigne estadística. Y así, con un orden, quiero que me asigne profesores.
Voy a ir un poquito más adelante para mostrarles exactamente esto para qué sirve. Esto sirve para que en esta matriz, que ya la vamos a ver en detalle, se asigne un código de profesor para cada una de las materias, pero en orden de priorización. Aquí ya están ordenadas las materias en el orden que ustedes deseen. Primero física, después matemáticas, después estadística, y lo que va a hacer la macro es asignarle un código de profesor en ese orden que ustedes desean. Primero docente número 1, docente número 2, docente número 3, así lo va asignando hasta el docente número 11, en este caso doctora. Entonces me devuelvo. Después de que ustedes asignen la priorización de las materias, en esta columna ustedes deben digitar si desean que el horario se genere en bloque o no para cualquier asignatura. Es decir, si aquí le decimos que sí, quiere decir que ciencias naturales lo va a intentar programar en bloque, es decir, por ejemplo, 2 horas seguidas, la hora 1 y la hora 2 del lunes, si aplica, sean ciencias naturales, y que no esté partida, por ejemplo, en la hora 1 sean ciencias naturales y en la hora 5 ciencias naturales. Entonces va a asignarla en bloque. Es importante que intentemos no colocar tantas materias en bloque, porque lo que pasa es que va a ser más difícil generar un horario. Es decir, es más difícil acomodar materias en bloques de a 2 horas que si yo acomodo materias sin ninguna restricción, dependiendo de los huecos que tenga. ¿Sí? Entonces es una recomendación. La siguiente hoja, que la vimos pues por encima, que se va a mostrar el listado de las materias ya con la priorización. Por ejemplo, pues aquí ya estaba priorizada, pero voy a cambiar la priorización para que ustedes vean una cosa. Física quiero que sea la 2 y matemáticas la 1. Y aquí le voy a decir actualizar valores. Entonces en esta hoja ya va a estar primero matemáticas, después física y así para cualquier cosa. Me salté un pequeño paso. Entonces, cuando llegamos a esta última hoja, que es la verde, es muy importante que le demos generar plantilla para que como que se borre cualquier información que tengamos de otros horarios que hayamos generado y que garanticemos que se genere bien el nuevo horario. Entonces aquí simplemente le damos clic en aceptar, eliminar. Aquí se están eliminando las hojas que había antes y se están generando de nuevo con base a todos los datos de entrada que ya diligenciamos. Listo, entonces aquí automáticamente él ya generó estas columnas con base a nuestros datos de entrada, que le dijimos que queríamos un sexto, 2 séptimos, un octavo, un noveno, un décimo y 2 onces, y lo mismo para acá. Y dijimos que matemáticas queríamos de primero, educación física de segundo. Bueno, entonces en esta matriz, la ven gris, ustedes en la macro acabó de generar automáticamente el total de horas semanales que se le va a asignar a cada uno de los cursos. Es decir, aquí hay 4 horas semanales de matemáticas para sextos, 4 para séptimo A de matemáticas, 4 para séptimo B y así. Esto es congruente a lo que ustedes digitaron en esta matriz. Si vemos matemáticas, que se me perdió, no la veo. Acá. Si vemos matemáticas, configuramos que queremos que sean 4 horas semanales para de sexto a 11, que es lo mismo que estamos viendo acá. Si vemos, por ejemplo, física, solo se está programando 2 horas para décimos y 2 horas para 11, que debe ser lo mismo que está acá, que configuramos en la anterior matriz. 0 acá y 2 para décimos y 2 para onces. Entonces esto se generó automáticamente de la matriz anterior, pero si ustedes necesitan o quieren modificar algo puntual acá, lo pueden hacer. Por dar un ejemplo, si ustedes dicen
en matemáticas de décimo yo quiero que sean, no sé, 5 y en 11A 3. Lo pueden hacer, lo modifican acá. Lo único que hay que tener cuidado es que esta información que coloquemos acá sea congruente a esta hoja que estamos acá. Entonces, si hicimos este cambio, lo que pasa es que aquí abajo hay una validación parecida a la que vimos ahorita, en donde lo que me dice es que en esta matriz estamos configurando 38 horas semanales para este décimo, pero en esta de acá solo hemos configurado 37. Entonces es muy importante que estas filas de validación siempre estén en 0. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que aquí arriba estamos configurando más horas semanales para décimo de las que colocamos acá. Entonces, si hicimos este cambio acá, deberíamos entonces bajarle una hora a algo más. Entonces, no sé, quitar estadística, por ejemplo, y a este que le quitamos una hora, sumarle otra hora, no sé, 2 de artística. Si yo bajo, veo la validación, ya se va a poder asignar un horario así como lo estamos configurando acá arriba, porque coincide estos datos con estos datos y con estos datos. Voy a volverme, voy a dejarlo como estaba. Listo. La siguiente matriz de la derecha entonces es como la macro de ahorita acabo de asignar un docente, es decir, primero cogió matemáticas y asignó un docente hasta que cumplió sus horas semanales. Después asigna un segundo docente, el docente número 2, y asigna sus horas en este mismo orden de priorización, y así empieza a asignar códigos de docentes hasta que termina de asignar todas las materias, todas las asignaturas. Esto también es modificable. Entonces, si yo le digo actualizar valores, él me va a mostrar inmediatamente una tabla que es informativa, no tenemos que hacer nada acá, simplemente informativa, en donde me dice cuántas horas están asignadas acá, según este código que estamos configurando, para cada uno de los docentes. Es decir, que el docente número 1 tiene 24 horas, el docente número 2 25 y así. Si por ejemplo quisiéramos asignarle más horas al docente 6 y quitarle al docente 2, lo podemos hacer en esta hoja. Entonces le vamos a quitar al docente 2. Entonces voy a cambiar este 2 por un 6, es decir que ahora el profesor 6 va a dictarle al décimo estas 2 horas de educación física. Y si le digo actualizar valores, entonces ¿qué va a pasar? Antes tenía 25 horas el docente número 2, ahora tiene 23. Pero el docente número 6 antes tenía 23 y se le sumaron esas 2 horas. Entonces ustedes pueden empezar a configurar como quieran acá los códigos de los docentes por materias, por cada uno de los cursos y por cada una de las materias. Listo, entonces voy a dejar esto como estaba y voy a actualizar valores. Otra vez estos dos datos estaban como antes, y ya cuando estoy convencido de todos los datos de entrada, que diligencié que todas las celdas de verificación están en 0, puedo darle en generar horario. Entonces aquí lo que está haciendo es ejecutando una macro basado en todos los datos de entrada que hicimos, y va a generar un horario general de todo el colegio o universidad con cada uno de los grados y un horario por cada uno de los docentes. Entonces voy a pausarlo porque generalmente esto se puede tardar entre 2 minutos y 5 o 6 minutos en ejecutarse, dependiendo de lo grande que sea el horario o dependiendo de qué tan rápido sea su computador. Entonces, una vez salga este aviso, es que se ha terminado de generar el horario, le damos a aceptar y esta es parte del resultado final. Entonces vamos a tener un horario
en donde en las filas tenemos de lunes a sábado con 14 horas cada día, y en las columnas vamos a tener los grados que quisimos configurar: sextos, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11A y 11B. Y en cada una de las celdas que quisimos asignar una materia, va a decir el nombre de la asignatura y el docente que la va a dictar. En este caso nos está diciendo que para sextos, el lunes, vamos a tener matemáticas en las 2 primeras horas, inglés en las otras 2 e informática en las otras 2. Si vamos a priorización, matemáticas dijimos que la asignaran en bloque, e inglés también, y la otra me imagino que también. Entonces por eso es que se asignaron así en bloque. Si no se asignaran en bloque, quedarían solitas como estas, por ejemplo. Bueno, entonces este es el horario general del colegio, que es un dato de salida de este archivo. Ahora miremos, por ejemplo, el docente 10. Dicta aquí informática horas 5 y 6, aquí también está el docente 10, este también. Entonces podemos verificar con todas estas hojas moradas que también se generaron. Cada una de esas es el horario de cada uno de los docentes. Entonces voy a ir al 10 puntualmente, y ¿qué me dice? También es un horario en donde está de lunes a sábado con las 14 horas diarias, y me dice que ese docente 10 tiene en la hora 1 y tiene religión con grado 7A, religión después con grado 7B, después religión con décimos, después religión con 11B, y después un bloque en la hora 5 y 6 con el grado sexto. Entonces miremos, religión grado 7A, voy al horario general y aquí está, religión docente 10, después religión con grado 7B, religión con grado 7B, el docente 10, y así tiene pues para cada uno. Por ejemplo, no sé, religión en la cuarta hora, religión con 11B. Entonces nos vamos hasta 11B, cuarta hora, y aquí está, religión. Entonces aquí ya tenemos el producto final. Podemos ver el horario generado por cada uno de los docentes, y cada una de sus materias asignadas. Por ejemplo, miremos este docente número 4, es ciencias naturales y química. Esto es lo que nosotros asignamos en esta matriz antes de generar. Docente número 4, ciencias naturales, química, y bueno, tiene una de lenguaje también. Entonces, si se quiere modificar cualquier cosa, pues simplemente es cambiar los códigos de los docentes acá, volver a actualizar los valores y generar el horario. Entonces, espero que les haya gustado. Voy a ahorita hacer otro video con un segundo ejemplo con diferentes datos de entrada, pues para mostrarle un poco más de variedad, y cualquier cosa pues me escriben.